Lámpara es tu... Sean bienvenidos, hermanos, hermanas en Cristo, oyentes de Radio Anglicana, a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María. Bienvenido, reverendo. Muchas gracias, Noel. Ahora ya, casi ya buenas noches, buenas tardes, buenas noches a estas alturas del mes. Totalmente. Buenas noches o buenas tardes a ti, lógicamente, nuestro director, nuestros equipos de Zaragoza y a todos vosotros, o todos ustedes, como prefieren decir en el continente hermano, que están ahí, que estáis ahí, ahora lo digo en español peninsular, que estáis ahí ayudándonos y que estáis ahí sosteniéndonos y haciéndonos el programa. Dios os bendiga. Totalmente, gracias a los que nos acompañan en la transmisión de Radio Anglicana, en las aplicaciones móviles, en las distintas plataformas que transmitimos en este momento en señal de audio y también señal de vídeo. Gracias por estar con nosotros y vamos a continuar con estas reflexiones en torno al primer libro de los Reyes. En esta ocasión vamos a tener la segunda parte del programa que tuvimos hace 8 días en la emisión anterior, donde hablábamos sobre el ciclo de Elías y las guerras arameas. En esta ocasión vamos a utilizar los textos bíblicos del capítulo 20 hasta el capítulo 22 de Primera de Reyes y vamos a seguir reflexionando sobre este tema. Es la segunda parte del ciclo de Elías y guerras arameas. También recordarles que si tienen en algún momento alguna inquietud que quieran compartir con nosotros, pueden hacérnosla llegar a nuestro número de WhatsApp, el 698-680696, anteponiendo el signo positivo con el número 34 si están fuera del territorio nacional. Vamos a comenzar poniéndonos en las manos de Dios. Adelante, reverendo. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias una vez más, porque podemos estar reflexionando brevemente sobre algo tan importante como fue en aquel periodo tan especialmente difícil de la historia de Israel, la figura de aquel hombre extraordinario que tú suscitaste, que fue Elías el profeta, el Nabí. Te pedimos, Padre nuestro, que en aquel momento, igual que entonces, también hoy, tú suscites en tu pueblo, en tu iglesia, Señor, siervos de gran valor, siervos valientes, siervos que sepan hacer frente a las injusticias y a la hostilidad que tu iglesia puede suscitar, de manera que siempre tu mensaje sea lo que más destaque, lo que más brille sobre este mundo. Gracias por escuchar nuestra oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, estamos en la segunda parte del ciclo de Elías y guerras arameas y analizaremos los capítulos del 20 al 22. Para comenzar, Juan Mari, una pregunta que creo que es interesante y es que ¿qué importancia tienen estos 3 capítulos dentro del conjunto del primer libro de los Reyes? Estos del 20 al 22 que hoy analizamos. Y que son prácticamente ya los últimos de este libro, ¿verdad? Bueno, pues estos capítulos concretamente tienen una importancia muy grande, un valor muy grande, pero es un valor testimonial acerca de una época realmente convulsa, un momento muy difícil, un momento de cambios drásticos en los reinos de Israel y Judá, que anticipan condiciones y situaciones que se iban a dar posteriormente también, ¿no? Y que iban a precipitar el fin de ambos estados, su desaparición del mapa político del Oriente Medio antiguo. Y por supuesto, también tienen un gran valor desde el punto de vista religioso para comprender las condiciones de la fe del pueblo de Dios en aquellos siglos tan difíciles y cómo ésta, con la ayuda de Dios, evidentemente, se iba manteniendo, y vamos a decirlo con una expresión muy popular, contra vientos y mareas. En el capítulo 21, Juan Mari, se habla de Nabot. ¿Quién es? Nabot es un personaje que aparece únicamente aquí, se llama Nabot de Jezreel, porque debía ser este el lugar de donde él había nacido o de donde era su familia, lo único que sabemos realmente acerca de él, y aparece en esta historia, en la historia esta del ciclo de Elías, porque es un israelita víctima de la codicia, víctima de las intrigas de los 2 monarcas reinantes tantas veces mencionados, ¿verdad? Que son Acab y su mujer, la fenicia Jezabel. Él es la víctima inocente de unos tiranos
que incluso llegan a atentar contra su propia vida. En Nabot, como han visto algunos comentaristas de la Escritura, se halla el paradigma de todos aquellos que a lo largo de la historia se han visto acosados y asesinados por dictadores y tiranos. Según se nos cuenta, este señor se niega a vender su viña al rey Acab. ¿Por qué? Sí, está muy bien que formules esta pregunta, porque leyendo hoy el texto da la impresión de que este Nabot, pues a lo mejor era una persona pues no muy educada o una persona muy tajante, ¿no? El rey le dice, yo te doy tal, yo te doy igual, que Dios me libre de venderte a ti la heredad de mis padres, vale. Estas palabras no son palabras de descortesía, no son palabras de soberbia. Lo que el texto nos refleja es una realidad trágica que se iría acrecentando más y más en la historia del reino de Israel, que era la apropiación de tierras en manos de poderosos y en detrimento de la población, lo que motivaría pues oráculos condenatorios como por ejemplo los de los profetas Amós o Miqueas. Nabot, que sin duda era un israelita fiel, reivindica ni más ni menos que el derecho sagrado a la posesión de la tierra, tal como prescribe la ley de Moisés, por ejemplo, en el libro de los Números. La tierra era de Dios y los israelitas la habían recibido como heredad sagrada de parte de Dios, que pasaba de padres a hijos. Es decir, las pretensiones latifundistas de Acab, expresándonos en un término muy moderno, que era ir acaparando terrenos y terrenos y terrenos para hacer él una gran propiedad, estaban atacando, por lo tanto, un derecho que Israel consideraba sagrado. Es decir, Nabot no quería que, por muy rey que fuera, Acab le privara a él de una heredad que él había recibido de sus padres y que por tanto consideraba sagrada. En este episodio, Juan Mari, ¿qué evidencian los distintos caracteres que quedan reflejados ahí, tanto del rey Acab como también de la reina Jezabel? De la reina Jezabel, efectivamente. Fijémonos que hay un contraste muy grande. Es cierto que Acab no recibe bien la negativa de Nabot, ni mucho menos, pero ello lo sumerge en un estado de desánimo. Acab no actúa con violencia, con venganza contra Nabot, porque, como hemos dicho alguna vez, y mal no recuerdo en uno de estos dos últimos programas anteriores, en tanto que rey de Israel y en tanto que israelita, Acab conocía bien el derecho sagrado de su país y, claro, no se atrevía a conculcarlo, ¿no? Pero por el otro lado está Jezabel, como hemos dicho tantas veces, extranjera, no conoce las tradiciones sagradas de Israel, es una mujer autoritaria, no se detiene ante nada con tal de lograr sus objetivos, empleando incluso la calumnia. Consigue dos resultados para ella excelentes, ¿no? Y también para su marido. Por un lado, la eliminación de una figura molesta y reivindicativa al mismo tiempo como era Nabot, y por el otro, la posesión de esa viña que Acab pues quería para ir de alguna forma, por decirlo así, ir redondeando sus propiedades, redondeando su patrimonio. A ver, Jezabel era una asesina despiadada, y era pues 1000 veces peor de lo que podía ser su esposo. Y ahora hablemos de la figura de nuestro gran personaje que hemos estado hablando en los últimos dos programas, Juan Mari, y es sobre Elías. ¿Qué hace Elías ante esta situación? Elías, lógicamente, va a reaccionar muy violentamente ante aquella monstruosidad. Pensemos que al pobre Nabot se lo había colocado delante de un tribunal popular, con testigos falsos pagados para que mintieran y para que se lo asesinara. Elías considera, en tanto que representante de Dios y transmisor de sus oráculos, considera que son igual de culpables, tanto Jezabel como Acab. A ella por instigadora y a él por debilidad, una debilidad complaciente. De ahí que Elías señale el fin de ambos, de tanto del rey como de la reina, y como de una forma terrible, ¿no? O sea, de una manera particular destaca el anuncio de que a Jezabel le iba a ocurrir algo horrible, iba a morir de una manera horrible y además degradante, ¿no? Como era devorada por perros, algo que en aquella época se consideraba la peor de las ignominias posibles.
¿Cómo reacciona el rey ante ese oráculo y qué significa la respuesta que Dios da al profeta? Lo hemos dicho, Acab era israelita. A ver, Acab entendió, ¿no?, que por muy blando, muy flojo que fuera o que se mostrara ante su autoritaria esposa, él entendió que Dios era el Dios de Israel, el Dios único y verdadero. Él entendía lo que eran las leyes sagradas de su pueblo, él entendía su cultura y por eso él tenía una imagen de Dios pues muy propia de los israelitas de la época. Es decir, Acab tuvo miedo cuando oyó el oráculo de Elías. Acab tuvo un gran temor cuando vio que sobre él y sobre la reina pendía un juicio divino terrible. Entonces, ¿cómo actuó? Pues asumió las formas culturales que en Israel indicaban arrepentimiento y penitencia. Es decir, se revistió de una tela muy vasta, se mostró como penitente, como alguien que pedía perdón, y Dios actuó con Acab pues con misericordia. O sea, postergó el juicio que pendía sobre aquel monarca impío, para una generación posterior. Es decir, iba a ser la generación siguiente la que vería el fin de la dinastía de Omri. No sería Acab. Por decirlo de otro modo, fue compasivo con aquel hombre que había sido rebelde y que había sido hostil a él. Ahora, eso no quiere decir, ni mucho menos, que la muerte de Acab iba a ser gloriosa. De hecho, como veremos más tarde, la muerte de Acab también fue terrible, pero fue una muerte, por decirlo de una forma mucho más digna de un rey que la que iba a tener su esposa. Bueno, nuestro tema siempre de estas últimas dos emisiones, Juan Mari, es el ciclo de Elías y las guerras de los arameos, pero de los arameos hemos hablado muy poco hasta ahora. Pues, ¿quiénes eran los arameos y por qué se mostraban tan hostiles hacia Israel? Bueno, los arameos eran los habitantes del norte del Medio Oriente, de la zona que se llama el Creciente Fértil, donde están los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Y ocupaban lo que ahora sería la actual República de Siria y parte del Irak, que en aquel momento se llamaba Aram. Lo que ocurre es que, Aram Naharayim, o sea, Aram de los dos ríos, claro, del Tigris y del Éufrates, ¿no? Lo que ocurre es que en algunas versiones de la Biblia, como por ejemplo en la clásica protestante Reina Valera, se le da el nombre de Siria, que es un nombre mucho más actual, ¿no? Claro, entonces los arameos eran los habitantes de aquella zona que lindaban con el reino de Israel, el reino del norte. Los arameos eran unas familias tribales que hablaban arameo, una lengua muy cercana al hebreo, ¿no? Y eran en cierto modo parientes lejanos de los israelitas, ¿no? La capital que tenían, la ciudad más importante que tenían, era Damasco, capital de un reino importante, y claro, en ciertos momentos habían sido dominados por Israel. El rey David los había sometido, Salomón también se enseñoreaba de aquel territorio hasta algún momento, que, claro, y todas estas condiciones hicieron que los arameos y los hebreos se considerasen enemigos. Tenían una frontera que compartían, a veces las fronteras no crean precisamente las mejores relaciones. Los arameos habían sido invadidos por los israelitas. Claro, cuando Salomón murió y el reino de Israel se dividió, pues los arameos, que constituían un estado con intenciones de expandirse, muy pronto iniciaron las hostilidades contra Israel, ¿no? De hecho, Judá, el reino del sur, llegó a solicitar la ayuda aramea contra los ataques de Israel, ni más ni menos, ¿no? La enemistad, la hostilidad entre arameos e israelitas era proverbial e iba a durar todo el tiempo que los arameos fueran independientes, ¿no? Hasta que más tarde cayeron definitivamente en manos de los asirios y luego los israelitas también. Vamos, vecinos que se llevaban mal, por decirlo en pocas palabras. Que se llevaban mal. A matar. Total. ¿Y por qué pasa, o a qué se debió, Juan Mari, de que los arameos, a pesar que eran más fuertes que Israel, cuando se terminó dividiendo los dos reinos que estaban allí, también ellos a tortas internamente,
¿Por qué nunca lograron vencer a Israel o nunca lograron acabar con Israel? Bueno, los textos sagrados, si los leemos como se dice entre líneas, vienen a dar a entender bastante claro, ¿no?, que Israel dependía de los arameos. Es decir, que el reino de Israel era en cierto sentido vasallo de Damasco y de otros reinos arameos que existían. Pagaban tributos, por ejemplo, y eso es algo muy importante, ¿no? Pero claro, Israel contó con una serie de factores que le ayudarían a hacer frente a las presiones, a las hostilidades arameas, ¿no? El más importante de estos factores, humanamente hablando, era el hecho de que los arameos, como también tenían frontera por el norte con otros pueblos poderosos, pues estaban divididos, sus fuerzas estaban divididas debido a nuevos imperios que los hostilizaban, y el más importante de todos ellos era Asiria, que al final acabó destruyendo a Aram y conquistándola, ¿no? Entonces, claro, al tener sus fuerzas divididas entre los asirios por el norte e Israel por el sur, Aram nunca tuvo la fuerza suficiente para llegar a dominar a Israel, ¿no? Ahora, los agiógrafos, que como los escritores sagrados, ¿no?, cuya intención, como hemos dicho en alguna ocasión, no es describir juegos políticos, económicos ni militares, ¿no?, pues lo que hacen es retrotraer la respuesta pues al propio Dios. Los arameos nunca pudieron acabar con Israel porque Dios protegía a su pueblo a pesar de las infidelidades de Israel para con el Señor, ¿no? Hay razones que explican desde el punto de vista histórico la supervivencia de Israel frente a Aram, ¿no? Lo hemos visto. Pero sin embargo, los agiógrafos, como también indicábamos en alguna otra ocasión, los agiógrafos prefieren señalar una razón suprema, una razón teológica, ¿eh? Dios no había decidido que Israel sucumbiera ante Aram, y sencillamente por esa razón a los arameos nunca pudieron conquistarlos. Hostilizarlos sí, conquistarlos no. ¿Por qué la guerra narrada en el capítulo 22, Juan Mari, tiene como escenario la ciudad de Ramot? Bueno, en Ramot es una ciudad, Ramot de Galaad, concretamente, es una ciudad de gran importancia, mejor dicho, estratégica, que estaba situada en los territorios israelitas del oriente del Jordán, de donde era originario más o menos Elías, ¿no?, como habíamos dicho. Evidentemente, los arameos se habían apoderado de esa ciudad, que era un enclave militar muy importante, y eso significaba un peligro real para la estabilidad de todas las tierras transjordanas que Israel dominaba. Los arameos intentaron por todos los medios ir cercenando poquito a poco el territorio israelita por aquellas regiones, y conforme al testimonio bíblico lo fueron consiguiendo realmente. Era normal que Israel declarase la guerra a los sirios, a los arameos, para recuperar un territorio que era de una gran importancia estratégica para él. Luego se habla del rey Ezequías. ¿Quién era este señor? Hemos hablado o habíamos mencionado, me parece, hace un programa o dos, al rey Asa, ¿verdad? Que era el primer rey piadoso de Judá. Bueno, pues Ezequías era su hijo. Y es también un rey piadoso, descendiente de David y fiel a Dios, ¿no? Un monarca fiel al Señor, ¿no? Primero de Reyes indica que fue contemporáneo de Acab, ¿eh? Por esa razón se lo menciona en este texto. ¿Y por qué este señor interviene en una guerra contra los arameos para ayudar a los del reino del norte? Sí, que eran un reino separado de Judá, ¿verdad? Parece mentira, ¿no? ¿Cómo es que les ayuda? Bueno, el texto no lo dice expresamente, pero no son pocos los estudiosos y los historiadores que han apuntado, lo habíamos indicado en algún programa anterior, a la realidad de que el reino de Judá y la dinastía de David, que eran inferiores numéricamente a Israel, en realidad fueron vasallos del reino de Israel, ¿no? Una situación bastante incómoda para los geógrafos que escribían esta historia, porque, como decíamos, eran partidarios acérrimos de la dinastía de David, y por lo tanto intentan, al escribir, que no se note demasiado en el relato que los reyes de Judá dependían de los reyes de Israel, pero
tampoco podían ocultarlo abiertamente. Entonces, por eso es mencionado aquí de esta manera. Y aunque el texto dice, ven y ayúdame, o ¿por qué no vienes y me ayudas? En realidad, eso oculta una orden, ¿no? Ven a ayudarme. Así de claro. Y claro, Ezequías tuvo que acudir. Luego se habla de otro personaje, un tal Micaías, si mal no recuerdo. ¿Quién es este señor? Bueno, es alguien que no debe ser confundido con el profeta Miqueas. Hay algunos que lo han hecho, ¿eh? Porque es que en realidad es el mismo nombre. Aunque algunas versiones, como la Reina Valera castellana, le dan el nombre de Micaías o Micayas para distinguirlo de Miqueas, en realidad es el mismo nombre. Y hay versiones de la Biblia en las que no se diferencia, se pronuncia igual, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién era este Miqueas o este Micaías? Pues era, según se da a entender aquí, un profeta. Pero un profeta auténtico, un profeta de Dios, de los muchos que debían existir en Israel, curiosamente, en el Israel del norte. Y que era contemporáneo de Elías, evidentemente, pero que sin embargo la Biblia pues no los menciona mucho o no siempre da cuenta de ellos, ¿no? Este relato del capítulo 22, si nos damos cuenta, lo presenta como un hombre fiel, un hombre conocido en Israel en tanto que profeta auténtico de Dios y por lo tanto enemigo del rey Acab, lo mismo que Elías en una época bastante complicada de la historia de Israel. Debía ser un personaje conocido en aquel momento. Luego, Juan Mari, ¿quiénes eran los profetas que profetizaban delante de Acab y de Ezequías? Bueno, estos eran profetas, lo que se llama profetas cortesanos, profetas de corte, ¿no? Profesionales de la palabra, profetas de oficio, ¿no? Cuya misión era pues un poquito rastrera, ¿no? Para nosotros. Su trabajo era halagar al rey y decirle lo que él quería oír, ¿no? En este caso, estos profetas se tratan evidentemente de profetas falsos, ¿no? Del cual era un tal Sedequías, que aparece ahí mencionado, hijo de un tal Kenaana, era el portavoz, ¿no? El jefe, por decir así, el representante. Bueno, pues estos profetas eran iguales que los profetas, que sus colegas de otros reinos y estados de aquel momento, paganos incluso, ¿no? Lo curioso es que se tratara de profetas yavistas. Curioso. Presuntamente creyentes en el Dios de Israel. No eran profetas de Baal, curiosamente, ¿no? Y están allí delante de Acab, pero para darle el mensaje que él quiere escuchar. Él preguntaba, ¿podremos ir a la ciudad de Ramot de Galaad y conquistarla? Y decía, sí, vete, porque Yahvé ha dicho que la conquistarás. Claro, no podían arriesgarse y decirle, no vayas porque los arameos son más fuertes, no vaya a salir mal. Los hubieran degollado. Es que era una época así. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es curioso, Juan Mari, y resulta muy llamativo, ¿no? Cómo es ese detalle de que Acab, a pesar de todo, pues tiene en su círculo este grupo de profetas y que confiaba en los oráculos de profetas yavistas. Sí. Luego es ¿por qué esos profetas cortesanos no fueron profetas o sacerdotes o sabios de Baal que había introducido su esposa? La pregunta es lógica, ¿no? Un hombre como Acab, ¿cómo es que se confía en profetas yavistas, no? Bueno, pues mira, me han dado varias respuestas. Dos muy importantes son las siguientes, ¿no? Dos respuestas posibles, ¿no? A este interrogante. La primera, eran profetas de Yahvé porque ya no quedaban profetas de Baal, debido a que Elías los había mandado degollar a todos, ¿no? Entonces no quedaba ya ninguno. Pues el pobre Acab, ¿qué iba a hacer? Pues consultar a lo que hubiera, ¿no? La segunda, que probablemente es la más real, es porque Acab, como habíamos apuntado tantas veces, era israelita. A pesar de su impiedad, a pesar de la influencia de Jezabel, y él en el fondo de su corazón no dejaba de ser yavista, al menos desde el punto de vista cultural y de su identidad nacional, y probablemente él se fiaba más
de profetas yavistas que no de profetas baalistas, que ya había visto cómo habían acabado todos haciendo aquella escena allí, saltando, chillando, ajándose con lancetas y cuchillos y sangrando para luego nada, ¿no? Él debía pensar que todo aquello era, sí, para mi mujer muy bonito, para mí es decadente, yo soy israelita, pues yo prefiero consultar a profetas yavistas. Probablemente esta es la realidad. Sí, no, y lo que luego hay veces que la cultura, quieras o no, termina tirando, ¿eh? Sí, todo, así es cierto. Pero Juan Mari, a Ezequías no pareció convencerle nada de esto, ni los oráculos emitidos por aquellos profetas de corte, como nos has comentado. Y según pide la intervención de otro profeta, de los considerados más, o diríamos hoy, ¿no? De los que habían sacado su titulación, de los auténticos. ¿Cómo pudo discernir que aquellos profetas de corte pues realmente eran falsos profetas? Bueno, Ezequías es, como hemos dicho, uno de los 4 reyes fieles a Dios de Judá. Le viene de familia porque su padre, el rey Asa, también había sido un rey fiel, un rey piadoso. Y Ezequías, educado en el yavismo más ortodoxo de aquel momento, pues debía discernir con mucha facilidad que todo aquel conjunto de presuntos profetas, por mucho que invocasen al Dios verdadero, estaban actuando conforme a un tipo de parafernalia, ¿no? Que no era la propia de los profetas auténticos de Dios, ¿no? O sea, daría la impresión de que aquellos profetas hacían mucho ruido, ejecutaban muchos gestos histriónicos para complacer a Acab, pero esa no era la forma de actuar de lo que Ezequías entendía que era un profeta auténtico, ¿no? De hecho, la manera en que actuaba Elías no se parecía en nada a lo que hacían aquellos profetas, ¿no? Y por supuesto, tampoco era la forma de actuar de Micaías. Y el rey Ezequías debió darse cuenta de que todo aquello no era más que una escena montada para tranquilizar al rey Acab, para darle seguridad y para que el rey Acab no se enfadara demasiado si escuchaba oráculos contrarios. Vamos, Ezequías se dio cuenta de que eran profetas falsos por la forma de actuar y por el mensaje que transmitían. Y que parecía que querían mantener el puesto. Exacto, y el pan y el agua, efectivamente. Ahí. Hay muchos estudiosos, Juan Mari, que consideran que el oráculo de Micaías es uno de los más sorprendentes de todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Bueno, fijémonos bien en el detalle, ¿no? La historia es estupenda. El capítulo uno lo puede leer y está leyendo casi pues una novela, ¿no? Y es entretenido incluso, ¿no? A ver, Micaías no solo se enfrenta abiertamente al rey Acab y lo minusvalora, lo desprecia, que eso era muy peligroso, delante del rey Ezequías de Judá. Lo compara y exalta a Ezequías. Sino que además lo que hace es referir una visión extraordinaria conforme a la cual Dios envía ni más ni menos que un espíritu de mentira sobre los falsos profetas cortesanos. Recordemos, ¿no? La idea que yo he visto al Señor sentado en un trono y estaba todo el ejército de los cielos delante de él y el Señor preguntaba, ¿cómo podemos hacer para que Acab vaya a Ramot de Galaad y muera allí? Dice, unos hablaban de una forma, otros de otra, y de pronto se presenta un espíritu y dice, yo lo haré. Dice, ¿cómo? Seré espíritu de mentira en todos sus profetas. Y Dios le dice, pues vete porque lo vas a conseguir, ¿no? A ver, el oráculo, la visión de Micaías hace hincapié en que Dios traza el destino de los pueblos y el destino de las personas de una manera inexorable. Nada escapa a su previsión. O sea, y no hay apelación posible ante lo que Dios ha decretado, ¿no? Estaba claro que la monarquía omrita, la casa de Omri, pues tenía los días contados ya y que no se volvería a levantar, o sea, no levantaría cabeza, ¿no? Los gobernantes de este mundo pueden creerse, y no solamente entonces, también hoy, pueden creerse muy poderosos. Sí. Pero por mucho que se esfuercen, no les tocará más que reconocer que dependen en última instancia de lo que Dios haya decidido sobre ellos y que ellos no pueden ni alargar
ni acortar un día más de sus vidas, ni ellos ni nadie. Acab era uno de estos. Anteriormente Elías le había profetizado, ¿no?, el fin de Jezabel y de su esposo, el rey Acab. Luego comentabas de que hubo una especie de misericordia para tal. ¿Cómo acaba el rey Acab, Juan Mari? Pues mira, este texto lo muestra de una forma clarísima. A pesar de que Acab, que tiene miedo evidentemente, intenta hacer todas las trampas, todas las artimañas, todas las añagazas posibles, disfrazarse para entrar en la batalla sin que se le reconozca como rey, etcétera, el destino que pendía sobre él era inexorable y muere de una manera muy poco gloriosa para un monarca, no tan soberbio como era él. Muere, dice el texto, por una flecha disparada al azar procedente de las filas arameas. O sea, no por un combate abierto contra él, ¿no? Claro, la imagen de un Acab que muere en el carro que lo conducía, ¿no? Un Acab que está retorciéndose de dolor, un Acab que se desangra, un Acab que al final muere en el carro, ¿no? No llega vivo a la ciudad de Samaria, y que además toda esa sangre derramada sobre la plataforma del vehículo, los perros la van a lamer, que es lo que había dicho Elías. Eso es trágico, pero es que al mismo tiempo tiene también su puntito de humor. La Biblia está llena de humor negro, ¿verdad? Y esta forma de describir la muerte de Acab probablemente suscitaba la risa en los que escuchaban la lectura de este libro, ¿no? Tanta soberbia, tanto creerse, tanto pensar que era, y al final acaba de una forma, a ver, no muere tan mal como va a acabar su esposa Jezabel más tarde, pero muere de una manera que no es demasiado digna de un monarca, ¿no? Si él hubiera muerto combatiendo, si él hubiera muerto defendiendo a su pueblo, vale, aún podrías decir, mira, murió caído en acto de servicio, ¿no? Caído en el campo de batalla, pero el pobre no. Es una flecha disparada al azar, intenta mantener el tipo todo lo que puede en el carro, pero al final la muerte puede con él y los perros lamen su sangre. O sea, una cosa ridícula. Totalmente. Bueno, pues aquí finalizamos esta segunda parte de este ciclo de Elías y guerras arameas que ya hemos visto pues en las últimas emisiones. Vimos la primera parte, hoy finalizamos esta segunda parte. Y no sin antes agradecer a nuestros oyentes, agradecer a nuestros hermanos allí al otro lado del aparato donde nos sintonizan, sea el ordenador, sea el móvil. Gracias por este tiempo compartido. Gracias también al reverendo Juan María, que es una gran ayuda para que este programa pueda salir y de esa manera también llevar con claridad, con sencillez el mensaje de la palabra y ayudar a nuestros oyentes para que puedan tener un mejor acercamiento a la palabra. Juan Mari, muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros, en primer lugar a ti por decirlo, a los equipos, gracias a todos vosotros, queridos hermanos y queridos amigos, pero como decimos, es que es la realidad, y lo hemos comentado el reverendo Noel en privado muchísimas veces. Sin vosotros no hay programa, es imposible, no se podría hacer. Sin vuestras aportaciones, sin las ideas que emitís, y nos podríamos simplemente dedicar a leer un guión y ya está, pero no es así. Vosotros permitís que el programa sea vivo y os lo agradecemos de corazón. Totalmente, así que muchísimas gracias, queridos oyentes de Radio Anglicana, queridos fieles a este espacio de la palabra. Hoy les agradecemos la sintonía y les animamos para dentro de 8 días continuar con estas reflexiones en torno al primer libro de los Reyes. Nos encontramos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Para es tu palabra para mis pasos. Usted está
está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.